porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo nuestro Señor Jesús. Por eso nos convocamos todos los días para ser alimentados por el mensaje que proviene de su palabra, para ser reavivados en su orientación para nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 14 del Evangelio según San Mateo tiene tres grandes temas: la decapitación de Juan el Bautista, la alimentación que Jesús hace en el milagro cuando dio de comer a 5.000 y cuando Jesús caminó sobre las aguas. Vamos por parte deteniéndonos en estos tres incidentes. El capítulo comienza diciendo que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: «Este es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros». En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: «La ley te prohíbe tenerla por esposa». Y Herodes quería matarlo, pero le tenía tanto miedo a la gente porque consideraba que Juan era un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: «Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Y uno podría decir: pero Juan el Bautista no es el que preparó el camino del Señor, ¿sí? ¿Y cómo es que Dios permitió que lo decapitaran y no intervino para librarlo? En la soberanía de Dios acontecen cosas que no sabemos y que no tenemos respuesta para todas las preguntas. Y la Biblia no dice que el creyente y que el misionero y que el servidor de Dios no tenga problemas. La Biblia dice que los justos también se afligen y enfrentan dificultades. Y en la soberanía de Dios, Dios permitió aquella acción, pero aunque tiraron su cuerpo, no iban a poder quitar la esperanza de eternidad y la promesa segura que Dios hace para los que le aman y para los que son fieles. Significa que en la vida los que confían en Dios no siempre tienen resuelto todos sus problemas, ni todo termina como quisiéramos, pero siempre vale la pena confiar y depender, porque alguien está a nuestro lado, aún en aquello que no entendemos. Desde el versículo 13 en adelante aparece la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron, lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Versículo 15. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: «Este es un lugar apartado, ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vaya a los pueblos y se compren algo para comer». Versículo 16. «No tienen que irse», contestó Jesús. «Denle ustedes mismos de comer». Ellos objetaron:
No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelo acá, dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes, los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo, partió los panes, se los dio a sus discípulos quienes los repartieron. Todos comieron hasta quedar satisfechos y encima sobró 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que fueron 10.000, 14.000, 15.000, 5 panes, 2 peces, multiplicados por la bendición de Dios. Sí, 5 panes y 2 peces alimentan una multitud cuando Dios está presente, mientras que 5 panes y 2 peces no alcanzan para nada si Dios está ausente. Desde el versículo 22 en adelante, nos encontramos con el tercer incidente. Jesús camina sobre el agua. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud, y después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas. Estaba solo, la barca estaba lejos, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Pasó varias horas Jesús orando, y en la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». En realidad no tendrían que haberse ido sin Jesús. Siempre que nos vamos sin Jesús, no sabemos cómo enfrentar la tormenta. Siempre que estamos sin Jesús, nos vamos a confundir y vamos a tener miedo. Pero siempre podremos escuchar la voz de aquel que dice: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Pedro, el impulsivo, el impetuoso, dijo: «Señor», versículo 28, «si eres tú, mándame que vaya sobre el agua». «Ven», dijo Jesús, «ven». Yo no sé si Pedro pensó que la respuesta iba a ser tan rápida y tan positiva. «Ven», una palabra, «ven». ¿Quieres? Ven. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo, comenzó a hundirse, entonces gritó: «Señor, sálvame». A veces queremos caminar solo sobre las aguas. Construimos sobre nuestra soberbia, sobre nuestras fuerzas, sobre nuestras habilidades y nos hundimos. Porque eso es lo que pasa cuando caminamos solos, nos hundimos. Pero si tuviéramos la misma sensibilidad de Pedro para gritar: «Señor, sálvame», entonces vamos a encontrar la misma respuesta. Enseguida Jesús tendió la mano y sujetándole reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Cuando Jesús está afuera hay tormenta. Cuando Jesús está adentro del barco, la tormenta se calma. Cuando caminamos solos nos hundimos. Cuando miramos a Jesús, nuestra vida camina aún sobre las aguas. Y cuando Jesús está dentro en la vida, los demás lo notan y juntos lo adoramos. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús, divulgaron la noticia por todos los alrededores. Les llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Si estoy hablando en esta hora para alguien necesitado de un milagro, Jesús puede, con 5 panes y 2 peces, alimentar una multitud. Si estoy hablando en este momento para alguien cuyo barco de su vida está vacío y Jesús está lejos, los vientos y la tormenta golpean duramente, Jesús puede llevar calma al barco de tu vida. Si estoy hablando a alguien que en su ímpetu
o en su soberbia, o en su indiferencia, o en su no saber de las cosas, camina solo sobre las aguas difíciles de la vida. Puedes gritar con Pedro, Señor, sálvame, y encontrarás una respuesta segura. ¿Por qué no hacerlo ahora? Sí, ahora clamemos en la oración, Señor, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, con Pedro gritamos juntos, Señor, sálvame. No queremos hundirnos. No queremos luchar solos contra el viento y la tormenta en la noche oscura, con una barca vacía de tu presencia. Queremos que estés a nuestro lado, que estés con nosotros, que vayamos juntos y que juntos lleguemos al destino seguro de la eternidad. Queremos llegar al puerto. Bendícenos, dirígenos. Por favor, Señor, sálvanos. Que pueda cada uno de nuestros amigos sentir tu abrazo, tu milagro y tu compañía en su vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía diaria y permanente. Un abrazo para todos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.